estoy feliz, feliz. Gracias, muchas gracias. Ya, vamos, vamos. Ropa reutilizada, diarios, plásticos, telas, CD, entre otros. Le damos un gran aplauso a Mariana Leterian, que está acompañando a nuestro estudiante de séptimo en este desfile. Me encanta. Isa, yo la verdad es que me emocioné bastante con todas las historias que he escuchado. Solo puedo admirarte por haberle dado vuelta la mano al destino y por consiguiente querer dar vuelta a la vida de todos estos niños que también están en situación vulnerable. Así que gracias y ojalá esto se replique en todos los colegios porque es digno de imitar y las buenas ideas se copian. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, por conocer mi historia, por hacerme partícipe y gracias, solamente gracias. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Heroica. Heroica, 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 heroica. Y así comenzamos a despedir el programa del día de hoy, que esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Le agradecemos la sintonía de cada fin de semana y si Dios quiere nos encontramos muy pronto en ¡Sabingo! ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima! Fútbol Playa, Seychelles 2025 y Primer Plano, la mirada del espectáculo, como nadie puede mostrar. Presentaron Sabingo, BCI, Arch, Sodimac, Entel, BHP y Líder. Presentan Chilevisión Noticias. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias en este domingo 27 de abril. Comenzamos esta revisión informativa con este fenómeno que ha generado harta preocupación. Durante abril se han registrado al menos 5 ataques de los llamados sicarios motorizados. Uno de estos episodios ocurrió a pasos del Palacio de la Moneda. Los otros 2 hechos cobraron la vida de 2 hombres este fin de semana. Uno de ellos, un adulto mayor que nada tenía que ver con el ataque y que solo caminaba por el lugar en que ocurrió una de estas mortales balaceras. Se observa el momento en que el copiloto de una motocicleta asesina a balazos a un hombre. Y esta madrugada ocurrió un ataque en el centro de Cuernavaca. 2 hombres a bordo de una motocicleta interceptan a los tripulantes de un Audi color blanco. Los sujetos dispararon en varias ocasiones contra el conductor, luego escapan. El conductor murió. En otros países de Latinoamérica los conocen bien. Su modo de operar ahora se replica también en Chile. Se movilizan en motocicletas, generalmente de a 2. Atacan por sorpresa y sin mediar palabra. Fue de esta forma que un hombre de 78 años falleció en la comuna de El Espejo tras recibir en el tórax uno de los 30 disparos realizados por los llamados sicarios motorizados. No puede gritar porque viene el norte y lo mata. Entonces, ¿qué queda decir?
Este fue, y fue a matar al hijo, a la mamá, al papá, se viene a quitar con ellos. Uno casi. Pues al mismo que estaban allá en la puerta al fondo. ¿Estaban en la puerta cuando usted estaba allá cuando ellos llegaron? Claro, porque no estaban atendiendo, porque estaban en una urgencia. Pero este adulto mayor no era el blanco del ataque, solo caminaba por el sector cuando se encontró con la balacera. Los delincuentes disparaban contra otro hombre que se encontraba al interior de un automóvil estacionado en las afueras de la casa de familiares en la población José María Caro. Cuando es interceptado por una motocicleta que hasta el momento tendría 2 ocupantes, de los cuales premonidos con arma de fuego proceden a disparar una treintena de impactos balísticos. El hombre al que iban dirigidos los disparos resultó con varias lesiones por impactos balísticos en las piernas. Pese a esto, fue dado de alta y optó por no realizar la denuncia sobre el ataque que sufrió. Esto, sumado al prontuario policial que tiene el afectado, hace sospechar a las autoridades que todo pudo tratarse de un ajuste de cuentas relacionado al crimen organizado y el narcotráfico, hecho que terminó afectando a una persona inocente, recalcó la Fiscalía. Ninguna relación entre estas dos personas. La persona fallecida se encontraba a una distancia bastante considerable del lugar donde se habrían realizado los disparos. ¿Intentaron robarle su vehículo? ¿Sabe algo de ese contexto? No podemos confirmar ni descartar el robo del vehículo. Indica él que había ido a visitar a su madre a su domicilio cuando fue interceptada por estas personas que lo hacían a bordo de esta motocicleta. Este sujeto de 38 años, la víctima de lesiones, es una persona que es del sector, tiene antecedentes policiales. Durante abril se han registrado al menos 5 casos similares en la región metropolitana, uno de ellos en el Paseo Bandera a pasos de La Moneda, y la noche de este viernes otro hombre de 32 años falleció en la comuna de Puente Alto tras ser baleado por individuos que se movilizaban en una motocicleta. Al igual que en el ataque de Lo Espejo, otras 2 personas que transitaban por el lugar terminaron heridas, aunque se encuentran fuera de riesgo vital. Una persona en una motocicleta, acá en la comuna de Puente Alto, realizó disparos lesionando a 2 personas y a una tercera que resultó fallecida. ¿Cuál es la relación entre la persona fallecida y las otras personas que resultaron heridas? De acuerdo a los antecedentes que tenemos hasta ahora, no existiría ninguna vinculación, pero es parte de la investigación todavía. En ambos hechos, la Fiscalía especializada en las investigaciones relacionadas al crimen organizado ordenó que fuera la brigada de